de todas las hormonas que están relacionadas con el placer. Luego vamos a entrar a la ovulación, que como les venía diciendo son unas horas nada más, en donde hay un pico de esta hormona LH que se llama luteinizante y que ella lo que va a permitir es que se rompa ese folículo, esto que veíamos viendo acá atrás, este pedacito que se sale, lo que Maricel nos quiso mostrar acá, miren, el huevito amarillito este chiquitito, eso es lo que da la vida. Eso es lo que permite la vida, eso es lo que se fecunda, esa cosita pequeñita que necesitamos todo este ciclo en su perfecto estado para que suceda. Eso va a estar comandado por la LH, que si se fijan solamente hace un pico durante la ovulación, durante la ovulación y luego otra vez cae. Y entonces la siguiente fase del ciclo menstrual, que sería la fase lútea o la fase premenstrual, va a estar comandada por la progesterona. ¿Qué es la progesterona? Es una hormona que es calmante, o sea, es todo lo contrario al estrógeno. Es calmante, reduce la inflamación o hace que los músculos se sientan como más laxos, más suave, que el tejido conectivo sea un poco más movible, promueve el sueño, calma el sistema nervioso a través de una hormona que se llama alonanopregnolona, un nombre complicadísimo, pero es esta alo que aquí puse que actúa con un receptor de GABA. GABA son unos receptores en el cerebro que como que enlentecen la respuesta o hacen que inhiben esta respuesta celular. A Em, mí me gusta hablar del estado Zen relajado y receptivo cuando hablo del GABA. ¿Vieron cuando uno está como no alterado, pero en foco y dispuesto a la acción, como centrado? ¿Vieron esa sensación de que no estás pasado de rosca ni tampoco estás como bajón? Relajado y receptivo, como es un estado Zen. Los estados meditativos están muy asociados, meditativos, pero atendientes a la acción al GABA. Por eso es tan importante ovular. Ujú, porque la progesterona realmente lo que nos trae es placer y relajación. ¿Por qué? Porque ella está preparando el cuerpo para un posible embarazo. Todo tiene que estar como las defensas bajas, como el cuerpo bien receptivo a recibir una célula que trae información de otro ADN. Entonces tiene que estar como el cuerpo bien abierto a esto, porque si no lo reconoce como un virus, o lo reconoce como una bacteria, o lo reconoce como algo que tengo que destruir. Entonces, por eso la progesterona promueve estos estados en donde el sistema inmunológico baja, por eso hay muchas mujeres que se enferman antes de tener la menstruación, que les da gripe, que les da tos, que les da fiebre, que les da mocos, porque estamos más sensibles a que otros organismos nos colonicen. A ver, ahí me admito a alguien. Entonces, la fase lútea va a estar comandada por la progesterona, que si ven también tiene un pico. Empieza bien abajo durante la menstruación, bien abajo durante la fase folicular, poco sube allí en la ovulación, pero tiene su pico máximo en la mitad de la fase lútea. Ahora, esto de tiempos, ven que aquí dice un 14, esto es relativo. No, en la medicina puso un ciclo de 28 días para tener un parámetro, pero los ciclos pueden ser normales, o sea, normales de más de 28 días y de menos de 28 días. En teoría tendría que ser más de Incluso 28, pero un cambio de 5 días es regular. Por ahí decimos, soy irregular, me vino 5 días después, hasta 5 días, corregimos, Carles, son cinco sí, días. cinco Estamos días. hablando de un ciclo regular, no hay Ujú. ciclo regular con una diferencia de más o menos 5 días. Claro, no es irregular, por ejemplo, menstruar, digamos, tener un ciclo de 30 días, luego uno de 28, luego uno de 26, otro de 32. Eso no es irregular porque están dentro de este más o menos 5 días que va a depender de realmente lo que se tarda en venir la menstruación, depende de qué tanto nos tardemos en ovular, básicamente. Claro, bueno, ahí tenemos la fase folicular, es variable, puede demorar 11 días o 16, 17, y la fase lútea es estable, digamos, en general. O sea, todos los cambios que nosotros veamos en nuestra menstruación, si nos viene antes, si nos viene después, realmente son cambios que sucedieron en esta fase folicular. O sea, en esta fase estrogénica, antes de la ovulación, por ejemplo, a veces el cuerpo intenta ovular, pero sucede un evento estresante y no puede.
y otra vez vuelve a empezar. Entonces eso hace que la fase folicular se vaya volviendo cada vez más larga y yo tenga esta noción de que la menstruación me viene después. Pero la fase lútea o la fase de progesterona o la fase premenstrual es más constante en tiempos, porque va determinada por esta subida y bajada de la progesterona. ¿Qué sucede cuando esto, bueno, sube y no ocurre una fecundación? Empieza a disminuir, al igual que todas las otras hormonas, y ocurre un desprendimiento de la primera capa del endometrio, o sea, del útero, sus capas por dentro, tienen músculo, tienen tejido y tienen un endometrio, que es lo que se desprende y nosotros vemos como menstruación, cuando todo esto ocurre. O sea, cuando ocurrió la ovulación, cuando nuestras hormonas llegaron a este pico, no ocurrió la fecundación, empieza a bajar todo y ahí vamos a ver la menstruación. ¿Ves? Igual podemos menstruar sin ovular. También podemos menstruar sin ovular, es verdad, pero no sería una Ah, menstruación como dijo anteriormente Mari, sería un sangrado por deprivación. Es decir, mi cuerpo intentó, no lo logró, cayeron todas estas hormonas, viene un sangrado. Que ese sangrado va a ser diferente a un sangrado de menstruación. Puede ser de menos días, puede ser menos cantidad, puede ser más un spotting, tipo unas manchas, y no tanto como la sangre, digamos, como que, por ejemplo, se toman patrones como usar, creo que son 5 tampones durante todo el ciclo menstrual si usas tampones, o una copita menstrual que la llenes de 50 ml durante toda la menstruación. Eso es un sangrado de menstruación. Menos de eso puede ser un sangrado por deprivación o anovulatorio, como que ahí habría que chequear la cantidad de sangre que cada chica pues vaya viendo durante el periodo de la menstruación. Pero bueno, esto entonces lo unimos acá, lo que más le queríamos traer era sobre los arquetipos del ciclo menstrual, como la disponibilidad energética que vamos teniendo a medida que va pasando pues cada momento de lo que venimos hablando, de la menstruación, la fase estrogénica, la ovulación y luego la fase de progesterona o en fase. las anteriores diapositivas dividimos el ciclo en dos, fase folicular y fase lútea. En esto ya lo dividimos a fines pedagógicos en cuatro. Ujú. Claro que ya, como podemos ver acá, sería bien la fase menstrual, que en el círculo empezaría por esta, que vemos aquí abajo, esta que vemos acá, bien una imagen oscura, bien como de la sombra, bien del abajo. ¿Por qué? Porque todas nuestras hormonas antes de menstruar están abajo. La dopamina está abajo, la serotonina está abajo, no hay estrógeno disponible, la progesterona también hizo su caída. Entonces son momentos para ir hacia adentro, ir a la cueva, permitirme sangrar, vivir ese sangrado, qué me trae, qué información, cómo es la sangre, qué siento, qué pensamientos tengo, cuáles son mis ideas recurrentes en este momento. Energéticamente estoy como bien disponible para tocar lugares de mi inconsciente, de la introspección bien profunda, están como mis capas de protección, mis ganas de salir a responder desde ese lugar de la defensa, eso no está ahí. Mi energía está hacia abajo. Si se fijan, es como un árbol, ¿no? Y que sangra hacia la tierra. Aquí le dicen la fase de la bruja, lo que veníamos hablando, porque la sangre es muy poderosa. Antes era como una cosa muy sagrada, la guardaban, curaban a los heridos de guerra con sangre menstrual. O sea, eran de poderes. Era como de esta bruja, pero no una bruja fea, una bruja de conocimiento, de que necesito un momento en el mes que sea solo para mí. Y ahora en la actualidad La es como me habilito. habilitación, Ujú, la habilitación del saber matrístico inconsciente. ujú. ¿Cómo me También vivimos en una habilito sociedad, Exacto. sí, Sí, eso, cómo me habilito ahora en el siglo XXI, poder menstruar y darme ese espacio. Como es un arquetipo súper lindo de vivirlo. Los colores que me provoca usar son como distintos, me provoca vestirme distinta, es estar como en sintonía con esa poquita energía que tengo, que no es poquita, sino como de más hacia adentro, no quiero reunirme o no quiero, o por lo menos eso me pasa a mí. También les traigo como que por lo menos a mí en la fase menstrual el emoji
clásico para mí es el de la serpiente. Como que estoy bien hacia mi erotismo yo. Hay deseo sexual, pero es desde otro, como no tanto ganas de, bueno, voy hacia arriba. No, es más como un encuentro que necesito con la sangre, un erotismo conmigo misma. Como que también habilitar esa disponibilidad que quizás no es la que yo me imagino de ir a hacer planes, sino otro tipo de disponibilidad. Pero bueno, de ahí Vamos vamos a compartirles con la grabación algunas preguntas para cada una de las fases. de las fases, sí. A ver. Bueno, aquí tenemos menstruación. Acá está Ujú, seguimos. lo mismo que está ordenado de otra manera, esta idea del ciclo, lo que venía trabajando Scarlett. Generalmente en este ciclo de 28 días, que ya lo dijimos, pueden ser 23, pueden ser 35, sigue siendo un ciclo normal. De hecho, buscamos, hasta la búsqueda en Google, vos los buscás y son todos de 28 cuando ves el circulito dividido. Entonces, hasta es heteronormativo la búsqueda en Google. Empezamos normalmente por la menstruación, que está asociada al invierno, esto para abajo, a la luna nueva. Traemos las lunas porque varias de las compañeras que van a sumarse a la grabación están en menopausia, entonces decidimos ampliar este taller no solamente a sujetos con úteros que menstruan, sino amplificarlos a esta otra fase donde predomina todo lo regenerativo. En esta fase de la bruja, asociada al invierno, a la luna nueva, al estar para adentro, cómo vivimos esa menstruación. De hecho, hemos hecho entrevistas a compañeros y hemos visto que cómo vimos esa menstruación va a determinar cómo va a ser el siguiente ciclo y viceversa. Recuerden que venimos hablando con Scarlett que esos 120 días previos determinan cómo va a ser mi ciclo. Bueno, también para tanto para atrás como para adelante, es un todo concadenado. Cuando empieza la madurez de ese folículo, 120 días antes, después, que ese folículo vaya a terminar desprendiendo un óvulo, eso no se registra porque es ese folículo y no otro, no sabemos por qué es. Entramos en una fase folicular más asociada a la primavera, estamos más disponibles a la luna creciente, a la doncella, a la que explora, al adolescente, al que busca. Ahí tenemos más ganas de conocer cosas nuevas, estamos más dispuestos a apropiarnos de cosas que antes estábamos negados a interiorizar. Luego, entre el día 11 y el día 15, 16, 17, va variando, esto es variable. Viene la fase de la luna llena, la fase, perdón, sí, la fase ovulatoria, más asociada al verano. Y luego, como veíamos también con Scarlett, empieza la fase lútea más asociado al cuarto menguante y al otoño, donde lo que predomina es la hechicera. Por eso muchas registramos como un aumento del poder psíquico o tenemos sueños de determinada manera o nos sentimos más intuitivas. La intuición también tiene que ver con todo este ciclo. sí, no sabes. Ahí le hice la recomendación de un libro, Luna Roja. No sé, a ver, no quiere decir esto que se menstrua en luna nueva y se ovula en luna llena. No, está asociado en arquetipo, no quiere decir esto. Pero este libro amplía muchísimo y está muy bueno cuando no somos sujetos menstruantes también. Sí, igual todo esto, como que la data que viene de las lunas, tiene que ver con que antes se registraba el ciclo menstrual con el ciclo de la luna y normalmente coincidía con estas fases por la disposición de la luz. O sea, la cantidad de luz que recibimos en nuestro cuerpo determina momentos de ovulación o no. Y eso lo sabían las mujeres de hace muchos años. Y bueno, por eso se desarrolló todo esto de, bueno, menstruar en luna nueva, ovular en luna llena, pero puede ser que tu ciclo no coincida con eso. Como Claro, y bueno, y en la este luz azul momento, alterando, todo lo claro, tenemos artificial alterando. dispositivos antes de ir a dormir o capaz tipo no recibimos la cantidad de sol necesaria durante el día, eso también puede pasar, pero lo que más traemos es como la disposición energética que vamos transitando todas durante este ciclo, que la Y un modo de reconocemos, registrar cuando no somos sujetos que menstruamos. Es un modo de claro. registro también.
Claro, también como que al dejar los anticonceptivos, como volviendo a tu caso, Ceci, como volver a reconectar con todas estas energías al principio, como que puede ser como abrumador, porque uno no entiende bien qué me sucede en el cuerpo y toma tiempo al cuerpo volver a despertar esos ovarios, volver a hacer la producción de esto que venimos hablando de los 120 días, la calidad de las hormonas que se están produciendo naturalmente, todo eso va a influir. Entonces, como que lo importante es el registro, ver qué me pasa en cada momento para ir viendo mi propia guía, porque todas somos diferentes, todas sentimos diferente, todas nos atraviesan cosas distintas, pero lo que sí coincidimos es como que, bueno, hay una subida y una bajada de las hormonas, hay una disponibilidad o no la hay, así. Entonces, por ejemplo, volviendo a la parte de ovulación, a la madre son momentos también de mucha creatividad. O sea, más allá de volar a ver si quedo embarazada, es como voy a gestar un proyecto creativo, voy a decidir esto por ir este camino. Son como de mucho enraizamiento, como Claro, creamos más que hijes, claro, básicamente. podemos crear Creamos. proyectos, o sea, lo que queramos, manifestaciones. Para mí, en mi recorrido personal, es un buen momento para pedir, para intencionar, quiero esto, quiero aquello, sin miedo, porque siento que me siento fértil. O sea, ya la fertilidad sale de lo reproductivo y entra en la fertilidad en general, de mis proyectos, de mis sueños, de mis energías, de todo esto. Es muy hermoso estar en contacto con el ciclo. Bueno, aquí es lo mismo, pero con un poquito más de data. Esta es una, si van a imprimir una diapositiva, esa resume todo esto que venimos hablando. Empezamos con la fase menstrual, que puede durar 3 a 7 días, donde las hormonas estamos más para abajo, estamos inflamadas, es un buen momento para reflexionar, para descansar, para planear, pero desde el registro de la propia necesidad, de nuestra propia disponibilidad, desde adentro, no desde el deber ser. En la fase folicular, que estamos más pum para arriba, más felices, con estos estrógenos, donde Scarlett es presidenta del fan club, estamos más energéticas, más sociables. Acá nos explicamos por qué. A veces nos invitan y decimos sí, sí, después, bueno, entramos en fase menstrual y no tenés ganas. Bueno, es entendible, o sea, no es que seamos ni bipolares ni antisociales, sino que tiene mucho que ver con esto. En esta fase de la doncella, donde ejecutar, viajar y hacer actividad física, estamos más predispuestas a todo eso. Por eso muchos planes nutricionales y de entrenamiento deberían ajustarse a este cíclico, a este ciclo, pero en todo lo que es el ámbito de la medicina, las mujeres estamos como grupo de estudio, no estamos tenidas en cuenta. De hecho, bueno, voy a traer a colación en educación física, los programas de posgrado, de doctorado, las ratitas hembras se sacrifican en el laboratorio. Incluso las ratitas, ustedes saben, que se reproducen y tienen ciclos mucho más cortos. Entonces, ni siquiera en los ensayos experimentales a veces digamos, el cuerpo animal con útero y ovario es tenido en cuenta, ¿no? Es fuerte. A mí cuando me enteré de esto quedé y entendí también cómo desde la industria del fitness y los estereotipos se nos pone en modo congelamiento. También por algo estoy acá compartiendo con ustedes. En la fase ovulatoria estamos más radiantes, energéticas, sociables. Nosotros acá ya estamos ahí entre los estrógenos y la progesterona porque las dos están buenas, no hay hormonas buenas y malas. Estamos como en un equilibrio que nos permite negociar, trabajar, decorar, como que podemos estar en los dos lados o en los dos mundos de una manera mucho más equilibrada. Y en la fase lútea, donde asociada al arquetipo de la hechicera, empieza ya este modo más introspectivo, con las progesterones a tope, más sensible, también tenemos más hambre, acá nos explicamos esto de que el apetito tiene que ver también con nuestro ciclo. Y estamos más propensas a la meditación, al diseño, a crear, a relajarnos. Es decir, a crear desde otro lugar, un lugar más introspectivo y más tranquilo. Siempre estamos creando, pero creando desde un diferente lugar, diferentes cosas.
Bueno, esto también nos lleva a charlar un poquito acerca de la rigidización del útero. ¿Por qué lo traemos con respecto al ciclo menstrual? Porque depende de cómo nosotros vivamos, nos habilitemos, el descanso, el no descanso, el parar, el seguir, el sangrar, todo esto, el llorar, hace que nuestras fibras del útero se contraigan o se relajen conociendo todas estas energías que venimos pues charlando y entendiendo que somos cuerpos cíclicos y que todo el tiempo nunca, o sea, estamos cambiando, no nos vamos a sentir igual. Si nos enfrascamos como siempre estar bien y siempre estar igual y no le doy cabida a esto, las fibras de mi útero se van poniendo rígidas. Esto Por también, eso menstruar duele, por eso ¿Mm? menstruar duele, por eso yo me expliqué ahora por qué no pude parir por un parto natural a mi hijo. Ok, Con esto explicamos por qué nos duele tanto menstrual o por qué no podemos parir, porque claro, quizás no nos dejaron agacharnos hasta abajo cuando éramos chiquitas, porque vivimos sentada de determinada manera, porque porque jugar somos no al respetados, caballito estaba sexualizado, estaba mal visto que uno tenga en la silla que nos amaquemos. creo que Entonces, siempre nos dijeron claro, o que sea, meternos la mano en nuestras partes era algo malo y que había que sacarlo, porque nos decían que, bueno, nada, si te duele el útero, tómate una pastilla, ya está, ni mires para ahí, ¿qué más vas a hacer? O porque lo mismo que decía, vieron las imágenes que les traía sobre las otras, las civilizaciones matrísticas, en donde las mujeres se sentaban con la pelvis bien abajo, con las vulvas bien abiertas, como que al perder todo eso, nuestro útero pierde espacio. Tipo, todas las estructuras, esto que ven aquí a los lados, son como ligamentos que lo sostienen y que también se vuelven duros si no tienen movimiento. Por eso hay mucho placer en mover la pelvis, en bailar, todas estas danzas que sean pélvicas, tipo danza del vientre o perrear o el twerking, que lo venimos charlando como que algo que pareciera muy banal, pero que mueve y despierta todo esto que está como rígido como, sí, rígido, rígido, como un músculo que no se mueve, o sea, entendiendo primero que el útero es un músculo. Si no se mueve, se rigidiza y viene toda esta sintomatología que nosotros patologizamos, o sea, nosotros, y ahí sí lo digo como médica, y que nada más tiene que ver con el hecho de no poderme habilitar a veces sangrar tranquila en mi cama o llorar o mover la pelvis cuando tenga que moverla. O sea, no hay, lo que quizás lo que más traemos es que no hay, no debería haber una patologización acerca de todo lo que nosotros sentimos en el útero porque a veces no tiene nada médico que ver, sino como más que todo esto, cambios, un poquito de cambio, o sentarme con las piernas no cerradas, no colocarme un pantalón apretado cuando estoy menstruando. Y eso es un montón para mi útero, darle el espacio y el lugar, además de todas otras prácticas que también queremos charlarle, que tienen más que ver con el placer. O sea, como el placer me despierta el útero. Y placer puede ser muchas cosas. Placer, bueno, puede ser desde un encuentro sexual, pero también puede ser darme una ducha larga. Placer puede ser reunirme con mis amigas. Todo eso hace que se secrete todas estas hormonas desde el útero hacia arriba. En vez de aquí, desde la cabeza hacia abajo, viene como desde el estímulo del movimiento de esto, hace toda una cadena de señales que le dice a mi cerebro, ok, secreta esto. Secreta serotonina, está secreta. muy normalizado el hecho de salir a correr o ir al gimnasio y sentirnos tan bien, y no está normalizado el hecho de saber que el útero es el lugar donde más receptores de oxitocina tenemos, y si hay la hormona de la confianza, de los vínculos y de la vida es la oxitocina. Y no solamente se secreto se recibe, porque esto de los receptores tiene que ver no solamente con lo que produzco, sino con lo que recibo, y recibo en mí misma, eso tienen las hormonas. La hormona es algo que nosotros fabricamos para nosotros. Está normalizada esta cuestión y no normalizamos este poder que tenemos también, desde el útero como centro inteligente. A veces hablamos, yo lo digo porque está muy de moda esto de que el intestino es un cerebro, el útero es un cerebro también, y es el cerebro de la confianza, la creatividad, los vínculos y el placer. Totalmente.
Bueno, aquí traíamos lo mismo, como, bueno, esta es la pelvis y miren todos los ligamentos que sostienen. El útero está por acá, tipo apoyadito ahí. De todas estas estructuras, o sea, óseas y no óseas, digamos, ligamentos, músculos, tejido conectivo, que esto es lo que decimos que se rigidiza, ¿no? No, el útero y sus fibras, pero también todo lo que lo sostiene alrededor. Por eso es muy importante todo el trabajo del suelo pélvico, de abrir la pelvis, de hacer movimientos como circulares, de moverme de vez en cuando. ¿Qué me despierta eso? No solamente en preparto, Ujú. porque lo hacemos y está asociado al preparto, Correcto, o sea, la función reproductiva, no de función creativa de la vida. totalmente. Bueno, y ya lo enganchamos un poco aquí acerca del placer como autorregulador emocional y físico, que esto, bueno, como venimos hablando de las hormonas, todo lo que me genere a mí placer me va a dar una información que va a viajar por mi sistema nervioso autónomo, parasimpático, espero, que es el de la relajación, y que me va a hacer a mí secretar cosas que van a, como precursores, sería precursores hormonales de serotonina y de dopamina y de oxitocina. Que eso es el cóctel del amor, el cóctel más hermoso del placer y que lo tenemos allí al alcance. O sea, no necesitamos tener alguna droga, un otre, ni siquiera. Nosotras mismas, con nuestras prácticas que nos generen placer, podemos llevarnos a estos estados que me van a regular físicamente y emocional. Porque si yo estoy muy ansiosa y hago algo que me genere placer, mi cuerpo entiende que lo que yo necesito es bajar. Y si yo estoy abajo y genero algo que me genere placer, mi cuerpo entiende que yo lo que necesito es subir. Así de perfecto es el cuerpo. Sí. Entonces yo al practicar prácticas, valga la redundancia, que me generen placer y que me lleven a estos estados, va a ser súper producente para mi ser, mi psiquis, mi ciclo menstrual, mi capacidad de entender que hay momentos en donde necesito masturbarme y lo hago. ¿Por qué? Porque eso me genera placer. Pero no es lo único, también puede ser bailar, darme la ducha larga, caminar en la calle, tener una caminata sensitiva, no sé si saben de esa, es como viendo las copas de los árboles, abrazarme con un amigo, como que hay una gama de herramientas y de posibilidades que tenemos para ayudarnos a transitar todos estos cambios que tenemos durante el mes, porque a veces pueden ser abrumadores, como salir de la fase estrogénica y entrar a la premenstrual, a veces es un bajón, o sea, uno se siente tan arriba y de repente viene una caída y no entiendes por qué. Y empezás a pensar un montón de cosas y digo, ya va, capaz estoy premenstrual, voy a darme un tiempo, me voy a dar una ducha larga y me regulo. Voy a ir a verme con una amiga y me regulo. Como no quedarnos en el discurso de que bajó en el premenstrual, es una paja menstruar, me duele el útero, no sé qué hacer, no siento placer o no entiendo cómo mis vínculos funcionan de la forma en que funcionan. Todo esto en mi experiencia personal, como el placer me lo regula y es lo que más quiero traer, como el placer como una herramienta que tenemos al alcance de nuestra mano y que no Y en necesita de lo... esto, está bien. En esto del el placer como regulador, nos explicamos por qué, porque bueno, dentro de la biología nosotros seguimos muy la línea darwiniana, hay otras líneas, que es la matrística, y dentro de esto el referente dentro de la biología es Kropotkin, que habla de que la vida tiende al placer. Lo que nosotros tenemos, nuestra estructura en función de la productividad y el deber ser, es antivida. Por eso las guerras, los desacuerdos, el malestar. Entonces es biológico el placer, es necesario, es un derecho, no se puede omitir. El placer es un ingrediente de la vida, es como el aire para la